De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Máximo Castillo Salas. Doctor, próximo 27 de febrero será el tercer discurso a la nación del presidente de la República, lo que significa que ya le queda solo un discurso en relación a este cuatrenio. ¿Cuál es su evaluación, a grosso modo, de la gestión del licenciado Luis Abinader Corona? Quiero, en esa pregunta que para mí es muy importante, Junior, quiero ser un poco apegado a lo que he visto y ser, como tú planteabas, objetivo. Y si se quiere, no ser excesivo en algún aspecto, sino ser equilibrado. Lo primero que debo decirte es que yo recientemente escribí una obra que se titula Trucos y jugarretas de los gobiernos dominicanos, lo que nunca se ha dicho. Y en esa obra lo primero que yo planteo es que desde 1844 hasta la fecha, todos los gobiernos que hemos tenido han gobernado para un grupo minoritario, enquistado en el poder para sus propios intereses, y se han apartado de la necesidad del colectivo nacional. Y planteo ahí cómo nació la corrupción con Pedro Santana, con Buenaventura Báez, y cómo siguió a través de los distintos gobiernos. Ustedes saben que Pedro Santana, desde la misma primera constitución, hizo introducir un artículo para luego él favorecerse, el artículo 210, que le permitió fusilar a María Trinidad Sánchez, a Francisco del Rosario Sánchez, a los hermanos Puello, e imponer su voluntad y su deseo de continuismo. Y lo mismo sucedió con Báez sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el planteamiento básico de este libro? Que los gobiernos, los distintos gobiernos, han gobernado de manera reducida para grupos enquistados en el poder y se han olvidado de la necesidad de colectiva. Entonces, con esa introducción, quiero caer en el gobierno del presidente Luis Abinader. Yo he dicho que el presidente Luis Abinader, siendo un presidente empresario, obviamente no se va a olvidar de la clase a que él pertenece, va a gobernar con esa clase y va a solicitar la ayuda de esa clase. Pero yo he visto señales muy positivas dentro de todos los errores que ha cometido, porque ha cometido muchos errores, y ahí quiero destacar que dentro de los errores que ha cometido el presidente Luis Abinader, hay que reconocer que ha sido un presidente diferente. El primer presidente que nosotros vemos que es capaz de retroceder, como lo dice maliciosamente la oposición, que el presidente ha dado para atrás y enmendar errores que ha cometido es el presidente Luis Abinader. Ahora recientemente vimos con el proyecto de ley sometido al Congreso, que trata sobre un aspecto del crimen organizado que tiene que ver con la trata de personas y una serie de aspectos que se derivan de ahí, como cuando la opinión pública y sector entendido de la sociedad dominicana cuestionaron el proyecto, el presidente ordenó que se retirara. Entonces la oposición maliciosamente dice, da marcha para atrás. Pero no reconocen que es un presidente que está poniendo sus oídos en el pueblo. Y que si hay algo que por error está perjudicando al pueblo, es capaz de enmendarlo y retroceder. Porque yo, por ejemplo, con respecto a ese proyecto, quiero decirle que tiene cosas negativas y tiene cosas positivas. Es un proyecto que viene a modificar una ley existente para ser un poco más rígido con respecto a la trata de personas, especialmente esos grupos criminales que se prevalecen de una serie de maniobras para traer especialmente mujeres del extranjero para prostituirle a la República Dominicana, explotarla y luego abandonarla a su suerte sin recursos. Interrumpo rápido, doctor. Hay que reconocer dentro de ese proyecto que la República Dominicana y la República de Haití hemos tenido diferencias históricas de siempre. Claro. Ese proyecto lamentablemente viene a favorecer ese sector
o ese país con sus nacionales que pudieran estar involucrados dentro de esa tipificación de trata de personas, y de ahí que ha venido esa avalancha de parte de la sociedad dominicana. Sí, ese es el error del proyecto, ese es el error, porque permitía, por una parte, que algo que nosotros debemos evitar por todos los medios, que es el campo de refugiados que han planteado naciones como Inglaterra, Francia, Canadá, organismos internacionales, Estados Unidos, organismos internacionales como la ONU y la OEA, del campo de refugiados y la fusión de la isla. Ese proyecto permitía una brecha en ese sentido. Esa es la parte negativa. Pero la parte positiva del proyecto es la que yo te estaba planteando, la modificación a esa ley para hacerla más rígida con respecto al crimen organizado y la trata de personas y la trata de blancas. Entonces, el presidente Luis Abinader, es donde yo me enfoco, dio marcha atrás porque entendió que la sociedad no lo quería. Pero el presidente Luis Abinader, cuando le cuestionaron a sus dos ministros principales, a nivel de opinión pública por caso de corrupción, lo separó del gobierno. Y el presidente Luis Abinader ha dado marcha atrás en muchos proyectos que la opinión pública ha entendido que eran negativos para la sociedad dominicana. Entonces ese es un aspecto que hay que reconocerle al presidente y a su gobierno, que es capaz de reconocer errores. Pero yo no vi que el gobierno de Danilo Medina ni el de Leonel Fernández, con errores cometidos, daban marcha atrás. Nunca lo hicieron. Entonces esa es una de las partes que hay que reconocerle a este gobierno, que es capaz de reconocer sus errores y tratar de enmendarlo. Pero además, una parte positiva de este gobierno es haber iniciado una cruzada contra la corrupción. El primer gobierno que vemos que designa un procurador que no es de su fila partidaria es precisamente el gobierno de Luis Abinader. Muchos errores cometidos, muchos funcionarios que le han faltado al gobierno, que lo han traicionado y que le han faltado al pueblo y que lo han traicionado, pero el presidente lo ha enfrentado. No es el gobierno ideal del pueblo dominicano, y lo he dicho y lo reitero. Pudiéramos tener en el futuro mejores gobiernos, pero en la actualidad ha dado señales de que es un gobierno diferente y de que es un gobierno que es capaz de corregir sus pasos. Yo no vi eso en los gobiernos de Leonel Fernández, ni lo vi en los gobiernos de Danilo Medina. Es decir, que hasta esa parte que aparenta ser negativa, que la oposición sataniza, hay que reconocer que es un paso diferente, que es algo diferente, y que por lo menos escucha el clamor del pueblo. En su análisis veo que no se ubica como parte de la oposición. ¿Por qué? No puedo ubicarme como parte de la oposición porque real y efectivamente la oposición ahora mismo la encarnan el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Y yo entiendo que han sido los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina los que más daño le han hecho al pueblo dominicano. ¿Usted no caminó en ningún momento junto con esos gobiernos? Yo estuve en el Partido Revolucionario Dominicano y fui candidato a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano en un momento que estuvo aliado con el PLD. Pero durante ese proyecto, durante ese trayecto, también sometí un recurso de inconstitucionalidad contra la posible reelección de Danilo Medina en el 2015. Es decir, no me separé del partido porque entendía que se podía recuperar el partido. Sin ser seguidor de Miguel Vargas, me quedé en el partido porque entendía también que Miguel Vargas era negativo para el partido. Una forma de recuperar lo que Peña Gómez hizo. Cuando me di cuenta que no era posible, me retiré y me quedé sin partido. Ahora estoy sin partido. En ese trayecto que el PRD se alió con Leonel Fernández, en ese mismo momento tenía yo un recurso de inconstitucionalidad contra Danilo Medina y la reelección. Y cuando me enteré de que el partido había pactado, me quedé prácticamente en una situación de gran conflicto partidario. Porque yo personalmente como abogado estaba llevando un recurso contra Danilo Medina y la reelección, donde el gobierno invirtió miles y miles de millones para pagar abogados. Y yo estaba solo como ciudadano defendiendo los intereses que yo entendía que eran del país, que eran de la colectividad. Y mi partido ya estaba aliado con el PLD. Entonces me quedé en esa encerrona y no salí del partido en esos momentos. Fui candidato a diputado, pero no un diputado aliado con la línea del PLD, sino un diputado independiente, porque luchamos para poder ir independiente a la alianza del PLD y fui como diputado independiente, como candidato independiente. No hubo una alianza a nivel de diputados.
Y en ese momento el partido mío estaba aliado con el PLD, pero yo ni comulgo con el PLD ni con la Fuerza del Pueblo, ni soy del criterio, y nunca lo fui, de que Miguel Valga era un buen dirigente para el partido. Por el contrario, nosotros queríamos rescatar el partido. No lo conseguimos, nos quedamos sin partido. Doctor, partido. Mucho se habla de la crisis de los partidos del sistema o la crisis sistémica de partidos. Usted que ha estado imbuido hasta hace poco tiempo relativamente en el quehacer partidario de los que han dirigido el país, ¿cuál es su evaluación de los partidos políticos en la República Dominicana? Yo pienso que hay un colapso del sistema político. Estamos llegando al final de los partidos del sistema. Y yo vislumbro que en la República Dominicana en cualquier momento debe llegar algo diferente. En República Dominicana debe llegar algo como llegó en El Salvador. Un presidente que viene de la forma no tradicional partidaria y se coloca en el poder para hacer un gobierno totalmente diferente, a favor de la colectividad. Yo aspiro a que luego de este periodo presidencial, que indefectiblemente creo que es posible que el presidente con todas sus debilidades pueda reelegirse, que luego de ese proceso llegue al país, llegue un liderazgo que sea capaz de gobernar para la colectividad, no para pequeños sectores. ¿Por qué le gustaría un gobierno estilo Bukele y no uno, por ejemplo, estilo Rafael Correa? Bueno, lo que pasa es que entre Rafael Correa y Bukele hay una diferencia muy grande. Bukele es un presidente del pueblo. Rafael Correa terminó siendo un presidente que al final del camino traicionó. ¿Traicionó a quién? Rafael Correa traicionó a su propia clase. ¿Cómo así? Cuando yo te hablo de que Rafael Correa traicionó, me quiero referir a que el gobierno de Rafael Correa ni por asomo fue un gobierno de la colectividad, el de Bukele sí. Pero ¿cómo que ni por asomo es un gobierno de la colectividad? ¿Qué Y las evaluaciones que hacen los organismos internacionales, todo, de los avances en materia de derechos en Ecuador, son asombrosos. Entonces, ¿cómo la historia de Rafael Correa, tú desconoces que Rafael Correa inclusive tuvo atentados contra su propia vida en actividades colectivas? ¿Por qué la colectividad que no quería prácticamente asesinar a Rafael Correa? No fue un gobierno para la colectividad el de Correa, fue un gobierno para grandes intereses hegemónicos, empresariales, pero no para la colectividad. No, ese fue igual que el gobierno de Tony Saca. Pero por el contrario, el gobierno de Tony Saca, los poderes económicos de Ecuador no querían el gobierno de Correa porque estaba implementando políticas públicas que beneficiaban justamente a la gran mayoría. Yo no tengo ese criterio de Rafael Correa, tengo un criterio totalmente divorciado y diferente, igual que el de Tony Saca. Tony Saca, que fue un comunicador deportivo, llegó a presidir El Salvador y en principio era de un gobierno para la colectividad. Y en el fondo solo sirvió a intereses hegemónicos y se prestó a grande apresto de corrupción en su gobierno. Rafael Correa, independientemente de que no fue acusado de corrupción en estos términos, pero sí se le vinculó a la línea de Chávez y de ese grupo que obviamente caminaron divorciados de la colectividad y hacia un comunismo que solo existía en su cabeza. El de Rafael Correa igual. La pregunta anterior que Junior le hizo, usted contestó sobre la evaluación del sistema político y los partidos políticos. Quiso entrever que para el 2024 el presidente Luis Abinader pues tiene toda la de ganar. Puede ser porque eso va a depender obviamente de varios factores. Va a depender de que el presidente Luis Abinader consiga que un grupo de asesores le ayude, porque en verdad se han cometido muchos errores, y que pueda hacer alianzas
que sean real y efectivamente positivas para su campaña, pero de que tiene la línea de adentro, la tiene, y de que, para hablarte con franqueza, ante un Leonel Fernández, un Danilo Medina y un Luis Abinader, yo entiendo que a la sociedad dominicana le conviene más un Luis Abinader. Bueno, doctor, excelente. Yo creo que concluimos la entrevista y creo que agotamos los temas principales. Así que creo que el público quedó pues contento con su participación. Así que vamos. Una más, porque el doctor empezó a ver el tema de los partidos políticos. Correcto. Y se quedó en las crisis que se avecina y el gobierno, un gobierno parecido a lo de El Salvador es lo que le gustaría que llegue al país. Pero no detalló en qué consiste esta crisis de los partidos. La crisis de los partidos, como lo decíamos en principio, viene dada primero por el irrespeto a la ley, por la intervención a nivel de la actividad pública de un empresariado no sano, porque en el país existe un empresariado sano que lucha por el desarrollo del país y otro empresariado ligado a un sector político corrompido que se han involucrado en actos de corrupción. Entonces eso ha provocado que el sistema que estamos viviendo político prácticamente esté colapsando. Y es ahí donde nosotros decimos y planteamos que aspiramos a que luego de este periodo llegue un gobierno que se llama del pueblo, que se llama del colectivo, al estilo Bukele. No al estilo Rafael Correa, no al estilo Tony Saca, no al estilo de esos liderazgos de Centroamérica y de Suramérica que se descarrilaron de su actividad en favor de la colectividad. Perfecto, perfecto. Doctor, como siempre, cerrando la noche, agradecido de que usted haya vuelto por acá. Gracias Junior, gracias Giovanni, ambos. Cómo no. Señores, conversamos con el doctor Máximo Castillo Salas, expresidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. A ustedes gracias por la sintonía, este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y será pues hasta mañana.